toque y ya está. Está puesto ahí. Tienes un cuadro de diálogo. Quito un poco. Hasta luego. Ah, pero ya es un poco más allá. Virginia, ay, perdona. Que me estaba levantando. Vamos, esa es fuera. Pero viene relajado. Ah, no, está Alicia, ¿sabes? Nada. Problemas técnicos por el vídeo, José María. Perdón. Esto es por el vídeo. Joder, claro. Hoy no tenemos el escaparate que estaba allá atrás el otro día, ¿no? Me dio Juanma. Es que hoy no está siendo... Ay. Hoy está siendo el sistema tradicional. Pues que no sé, se ha saltado la pantalla esa. No, yo creo que está grabando. Sí. ¿Está grabando? No, pues vamos a confiar. Bueno, buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias por acudir al pleno de marzo. Vamos a comenzar con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta del anterior pleno. Está grabando. Vale, entonces, ¿alguna cuestión al acta? Yo sí. Sí. Oye, a ver, aquí en informaciones diversas y ruegos y preguntas no sale nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que no se va a poner? El link. Bueno, lo que se había hecho con el nuevo sistema del videoacta, la idea es que estén recogidos los acuerdos, las personas que vienen, la hora y la fecha, y todo lo que son cosas tipo el debate, las informaciones diversas y tal, nos remitimos al vídeo. Entonces, ahí estaba directamente relacionado el link. Perdona, pero es que el otro día era una prueba y en este tendría que existir lo mismo que lo que se ha hecho hasta ahora, digo yo. Bueno, yo entiendo que la validez de las actas, o sea, lo que dice la norma es que tienen que recogerse, lo importante es que tienen que recogerse los acuerdos y todo lo demás ya está, digamos, es voluntad del secretario cómo lo recoge. Y a mí me ha parecido que en esta ocasión, ruegos y preguntas, ya está suficientemente recogida con esta vinculación a la grabación, porque también en el informe jurídico que remití para el acuerdo que se va a tomar, el acuerdo número 6, hablaba sobre la legalidad de las videoactas y la ley permite hacer una remisión a grabaciones, con lo cual en este acta yo lo he remitido a la grabación. Me parece que de cara a instaurar este sistema me parece que es mucho más adecuado, ya si lo vamos a hacer de continuo, pues que sea un acuerdo que lo haya tomado el pleno, pero me parece que en este acta en concreto esa remisión es suficiente. Bien, pues entonces ya lo dais por hecho que esto así va a ser y así se va a hacer. A partir de ahora está en vuestras manos y se decidirá hoy en el pleno, pero... Vosotros ya sabéis que sí, ¿no? Vosotros estáis por la labor de hacerlo, si no, no lo habréis traído. Sí, estamos en lo del acta ahora. No, pero es lo mismo. Luego vendrá, pero es lo mismo, la misma pregunta. Bueno, pues nosotros en contra.
Y es que nos parece súper precipitado. Ya, quitar ya en la primera, que es una prueba, quitar ya de informaciones y ruegos. Informaciones son importantes que reflejen el acta. Cualquiera que coja el acta, no todo el mundo está accesible para entrar ahora al vídeo. Entonces, el acta, cualquiera. Nosotros seguimos insistiendo que se debe de seguir lo mismo como lo que estaba. El vídeo está igual de accesible que estaba en anteriores versiones, y lo que la gente recibe es, o sea, lo que la gente puede ver es el vídeo, que es igual. En ese sentido. Sí, eso es como las visualizaciones que tienen nuestros plenos. Así van a echar a correr, porque 50, 40, 60 damos pena, yo creo, porque no entra nadie a ver los plenos. Pero bueno, al margen de eso, que pueden entrar 100 y 1000, eso también es cierto. Pero en este caso concreto nosotros creemos y seguimos pensando que debe de reflejarse en acta en papel. Bueno, es un punto que luego trataremos, También, creo que ha recogido... Pero ahora nosotros en contra de este acta, porque no nos parece justo que esto no se ponga. Por lo menos yo, mis compañeros que ahora lo quieren. Aclarado. Grupo UPN, PSN... Entonces procedemos a la votación del acta de la sesión del Pleno del 5 de febrero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 5. Siguiente orden del punto del orden del día, perdón. Resoluciones de alcaldía y otros órganos colegiados. ¿Alguna cuestión? Sí. Zaola, no. Sí. La 124. La de creación del código de verificación, ¿verdad? Es una cosa que nos facilitaron desde ANIMSA, nos pidieron que tomáramos este acuerdo para instaurar la sede electrónica, y se resuelve crear un código de seguridad de verificación del Ayuntamiento de Berrioplano en la dirección electrónica http tal, con las características siguientes: el carácter único y aleatorio de cada código generado para un documento, así como su vinculación al emisor, una seguridad criptográfica equivalente a un sistema de sello electrónico avanzado. Bueno, y podría seguir, pero digamos que son todo cuestiones técnicas que nos ha dicho ANIMSA que es necesario tomarlas para instalar la sede electrónica. Sí. El 196. Ah, sí, esto es un aval del coche de los alguaciles. Compramos el coche de los alguaciles y establecíamos un aval del 4%, o sea, un 4% de garantía. Y entonces los del garaje Irusa nos reclamaban que devolviéramos ya la fianza una vez habíamos visto que el coche lo habíamos recibido en buenas condiciones. Lo que pasa es que lo hablamos Intervención y yo, y consideramos que tal y como estaba redactado el pliego quedaba claro que el aval estaría vigente durante todo el periodo de garantía que habían ofrecido. Entonces, o por lo menos el periodo de garantía mínimo que exigían los pliegos. Entonces, cuando termine el periodo de garantía será cuando se les devuelva el aval. ¿Y eso es así? La garantía ya tiene garantía. Pues mira, la verdad es que era una cosa bastante debatida, pero en estos pliegos en concreto, tal y como estaban redactados, no dejaba ningún tipo de género de duda. Ya, entonces, el pliego vosotros lo redactasteis, ¿no? Sí, pero en un principio se hizo con esa intención, se estableció así, y entonces, desde luego, para era una cosa muy clara que no procedería devolverlo ahora mismo. Y para posibles pliegos yo creo que es interesante discutirlo según el caso concreto y las garantías que nos parezca que nos están ofreciendo cada concesionario en concreto. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues entonces pasamos al
al siguiente punto, convenio Asociación Navarra Sin Fronteras. Félix, procede a su presentación. Buenas tardes. Este es un convenio que hacemos con la Asociación Sin Fronteras, como sabéis, que tiene residencia en Ártica y en Beresuso, para acogida de chavales con diferentes problemas que van de entre 12 y 18 años, ¿vale? Este convenio viene a petición también de ellos para disponer de unas tarjetas de entrada a las piscinas municipales. Se les va a facilitar tres tarjetas para que puedan disponer y entrar con los chavales. El interés del ayuntamiento es de que los menores fomenten hábitos de deporte y de ocio positivo, apoyo a proyectos de interés de mejora en condiciones de vida de menores sin recursos y favorecer la participación de los jóvenes en la acogida de vida cultural y deportiva municipal. El convenio es durante un año, son tres abonos que tendrán la obligación de decir a quién persona van cada vez que vayan. Los mayores de 14 años podrían ir solos, los menores de 14 tendrían que ir acompañados con los monitores y poco más, ¿eh? Entonces lo tenemos aquí para validarlo y para votarlo. Plaza Habla, AB, OPN, PSN. Procedemos entonces a su votación. ¿Votos a favor de la firma de este convenio con la asociación? Amar. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al siguiente punto, aprobación definitiva del PEAU, BPI 8 y BPI 9. Raúl. Sí, bueno, tal y como se trató en comisión, este es un tema de trámite. La documentación del BPI 8, perdón, el PEAU del BPI 8 y BPI 9 se tramitó y se aprobó en el mes de junio del 2018, pero se detectó después un error en la designación de una de las zonas como zona verde, una zona pavimentada, y al ser una modificación sustancial pues se trajo a comisión para dictaminar y se aprueba ahora definitivamente. Solamente es la subsanación de un error y es una cuestión de trámite de un planeamiento que se aprobó, como digo anteriormente, pero debido a esta modificación por el error detectado pues ha habido que volver a aprobar. Entonces se dictaminó en comisión correspondiente el día 26 pasado y se trae ahora para aprobación. ¿Alguna intervención? ¿No? H. Bildu, ¿no? UPN. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Nosotros vamos a votar que no, dado que bueno, llevamos toda la legislatura en el tema de urbanismo. Es un tema que es de ustedes son los que deciden, ustedes son los que hacen. Y bueno, y vamos a seguir en nuestra tesitura. Por ese motivo nuestro voto va a ser negativo. Perdona, que estoy... Ya. PSN. ¿Procedemos entonces a su votación? ¿O? Sí, no hay más. Vale. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva del PEAU, BPI 8 y BPI 9? ¿Votos en contra? Abstenciones. Siguiente punto del orden del día, aceptación, cesión tramos de carretera. Raúl. Sí, este tema también se trató en comisión, en la última comisión. Se trata de una solicitud que hizo la anterior corporación al Gobierno de Navarra para solicitar la desafección de varias zonas de carreteras y que se desafectaran como carreteras con el fin de poder incorporarlas al trazado viario urbano y poder actuar con mayor libertad en caso de ser necesario. En la práctica, esto es lo que supone, es una petición que se hizo por la corporación anterior y que compete a Oteiza, si no recuerdo mal, es Oteiza, sí, la entrada de Oteiza, es la carretera de Ártica, en el polígono de Ártica, llegando a la gasolinera, para que nos entendamos, y la Regueta. No recuerdo. Y la Regueta es el otro.
En todos los casos, lo que se pretende, el Gobierno de Navarra, después de una tramitación bastante larga, como digo, esto se solicitó en la anterior legislatura, pues nos requiere para que aceptemos o desistamos del asunto. Se trató en comisión y dictaminamos aceptar la desafección que nos propone el Gobierno de Navarra. Y ese es el asunto. A ver. Nada. Bildu, UPN, PSN. Pasamos a su votación. Votos a favor de la aceptación de la cesión de estos tramos de carretera. Votos en contra. Abstenciones. Siguiente punto del orden del día, videoacta. La propuesta que se trae es implantar un sistema de videoacta cuyo resultado sería similar al acta de la sesión anterior, en la cual está escrita la parte que recoge los dictámenes de comisiones y los acuerdos, que es la parte fundamental, y luego se vincula a los vídeos de la sesión para todo el tema de debates y demás. Entonces, se trae esta propuesta porque se considera ventajosa o conveniente por las ventajas que conlleva, como son, por ejemplo, y principalmente dos, la descarga de trabajo para secretaría a la hora de confeccionar el acta, así como que evita los debates acerca de la redacción de las intervenciones que hayan sucedido en el Pleno, ya que van a estar ahí recogidas en vídeo y no hay intermediarios que resalten unas cuestiones u otras. Además, también consideramos que tiene unas ventajas adicionales, como es el hecho de que permite la retransmisión en directo de los plenos, permite una mejor navegación a través de los vídeos grabados, ya que están indicados puntos a lo largo del vídeo en el que comienza cada uno de los puntos del orden del día, con lo cual no es necesario buscar a través de toda la duración del pleno el momento que interesa, sino ya te sitúas en el debate concreto, el punto concreto que pueda interesar. Y además también permite la retransmisión y o grabación de diferentes actos que se puedan realizar en el salón de plenos. Tiene un coste mensual de 99 euros masiva, y hay que hacer una inversión de una compra de una cámara de 1.500 euros que se instalaría en sustitución de la existente actualmente, y bueno, es la única el coste que tiene, más allá de algún pequeño cambio que habría que hacer o adecuación en el salón de plenos, que sería realizado por los servicios múltiples municipales. Turnos de palabra, perdón, Plaza Aula. Nosotros en contra, ya lo he dicho bien claro, yo creo que nos hemos posicionado, creemos que no hace falta, ya se graba, no sé, ya, lo que os decía el otro día, parece que ahora vamos a tener que desde casa hacer el pleno, pero bueno, oye, no. UPN, PSN. Pasamos entonces a la aprobación del punto, o a la votación del punto. Votos a favor de instaurar el sistema de videoacta. Votos en contra. Siguiente punto, modificación presupuestaria 3/2019. Se trae una propuesta para crear una nueva partida de 41.496,11 euros que iría destinada a pagar al concejo de Ballarín en concepto de ayuda por la construcción de la casa concejil. Para situar un poco el tema, comentar que en 2011, a la finalización de la obra, el concejo solicitó la subvención del 25% del coste de la misma. Esta subvención estaba basada en un acuerdo municipal de 2016 y era habitual, y de hecho todos los concejos de la Cendea, excepto Ballarín, han cobrado dicha ayuda o subvención por obras en sus casas concejiles. En 2013 el concejo volvió a solicitar el abono, pero debido a la situación económica del ayuntamiento en ese momento no se pudo atender esa petición. En 2017 vuelve a realizar la solicitud
y finalmente en el pleno de mayo de 2018 se aprueba atender dicha petición. Posteriormente, Intervención emite un informe de reparo que para el proceso e impide el pago, y bueno, uno de los fundamentos de ese informe es la falta de crédito presupuestario en el momento de la aprobación, es decir, que no existía partida que diera viabilidad a dicha aprobación. Entonces, por tanto, lo que se trae a la aprobación es esa modificación presupuestaria que vendría a solventar dicha carencia, y más adelante habría que tratar el reparo realizado por Intervención. Entonces, paso turnos, no habla nada. Sí, este tema lo hablamos otro día. A mí me sorprende, me molesta, porque esto se aprobó ya, como bien has dicho, en el 18, y resulta de que luego el informe de Intervención, a ver, yo te lo dije el otro día y os lo digo aquí ahora públicamente, que vosotros cuando queréis y cuando os ha interesado habéis hecho modificaciones para lo que habéis querido. En este caso concreto, ahora me lo estás diciendo, porque vuestra intención desde el principio ha sido no pagar a Vallarien. Eso lo afirmo y lo reafirmo porque siempre os lo habéis demostrado así. Entonces ahora venís ahora una modificación presupuestaria que son de las partidas de las indemnizaciones, donde las plazas que ibais a sacar, como posiblemente irían y habría que indemnizar a casa, que ahora también habéis retrocedido y ya no saquéis las plazas, muy bien por las personas que no eso, pero bueno, de esa partida ahora hacéis una modificación para pagar a Vallarien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambio ha habido ese ahora a Vallarien? Si no os ha interesado Vallarien hasta ahora. Ahora tanta prisa y hacer esa modificación, quitar de la indemnización, que me parece muy bien, que no saquéis las plazas, porque nosotros siempre hemos estado en contra. Pero, no sé, luego les habéis tenido ahí año y medio a las personas ahí, que vamos a sacar la plaza, vamos a sacar la plaza. Posiblemente no lleguéis a Navidades, y ahora no sacamos la plaza, la indemnización nos viene muy bien para pagar a Vallarien. ¿Nosotros qué vamos a decir? Si siempre hemos defendido pagar a Vallarien. Y de hecho, el acuerdo que se tomó aquí fue los únicos 3 votos nuestros para pagar a Vallarien. Nuestra intención siempre ha sido pagar y seguimos siendo para pagarla, pero la vuestra no coló. Ya está. Nosotros estamos muy en contra de esta fórmula y de vuestra actitud, por supuesto, y luego, claro, nosotros queremos pagar a Vallarien. Bueno, Sí. Bueno, nosotros vamos a votar a favor, aunque en la comisión dijimos que nuestro voto fue negativo, pero pendiente de una posible legalidad o no legalidad o ilegalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, ahora hay un informe de intervención y claro, y nosotros ya lo planteamos también en la comisión, no estamos en contra de que se le dé un dinero a Vallarien en este caso o a cualquier otro de los concejos, o sea, no estamos en contra de que se ayude a los concejos. Por ese motivo nuestro voto va a ser afirmativo. Entiendo que el acuerdo que se firmó municipal ese al que has hecho referencia es en el 2006, ¿no? No en el 2016. No, en 2006 hay un acuerdo de la corporación de entonces en el que se fija el tema de las ayudas a los concejos para, entre otras cosas, obras en casas concejiles. No sé si he dicho 2016, pero era 2006. ¿No? Si quieres contestar algo a lo que te he dicho, yo Sí, encantado, tengo que esperar a mi turno. Vale. Vale, sí, sin más, indicar que este equipo de gobierno, desde el principio, desde 2017, que es cuando por primera vez el Concejo de Vallarien solicita el pago de esta deuda, que a lo mejor no está reconocida como tal, pero que existía y que además yo creo, y se ha visto en las intervenciones, que toda la corporación ha reconocido y reconoce dicha deuda,
nosotros hemos dejado siempre muy clara la intención que teníamos de saldar esa deuda existente y la injusticia que suponía para el concejo el hecho de no haber recibido esa subvención. Nos hemos posicionado así públicamente siempre, nos hemos posicionado así siempre también ante el concejo, le hemos tenido informado de los acontecimientos que se iban llevando y la cuestión era el cómo. No es una cuestión sencilla. En este proceso han pasado 2 secretarios y 2 interventoras y claro, nos gustaría hacer las cosas como nos diera la gana, en el sentido de esto es tan sencillo como se paga esto así y ya está. No es posible, hay que seguir una serie de pasos, se siguió una vía. Intervención hizo en su día un reparo, que el cual volveremos a tratar, lo que habrá que tratarlo. Entonces lo que subsanamos es... Esto, lo que se aprueba hoy es una modificación presupuestaria, nada más. No conlleva que vayamos a realizar el pago al concejo porque no lo podemos hacer aún. Aún hay que tratar el informe de reparo hecho por intervención. Entonces, una de las cuestiones que de ese informe era el hecho de que no existiera la partida. Entonces, para poder subsanarlo y tratarlo más adelante, lo que tenemos que hacer y proponemos hacer ahora es crear esa partida para que haya crédito presupuestario. Entonces, cuando ya haya sido aprobada y demás, podremos traer al Pleno y tendremos que tratar el tema. Y no será una cuestión de voluntad política, de queremos liar y realmente no tenemos intención ni nada. Voluntad política. Perdona, José María. Entonces, son los pasos que hay que dar y los damos en ese sentido. Bien. ¿Vale? A mí no me convences, no sé si convences al resto, pero ahora eso queda bien, que aquí estamos nosotros para pues eso, ¿no? Defender al pueblo de Ballarín. Ballarín vais a cobrar con esta modificación casi seguro, pero bueno, espero que sí. Bueno, entonces, si no hay más intervenciones, procedemos entonces a la votación de la modificación presupuestaria 3/2019. Votos a favor. Perdona un segundo. La modificación es para pagar. Es que aquí hay... No, vamos a ver, que si no, nosotros no votamos a favor. Aquí hay 2 cosas. Por una parte estaba el acuerdo que se tomó en 2018. Que no quieres pagar eres tú y te cuido lo que hablas, ¿vale? Porque estás hablando sin saber. No tienes ni idea de lo que hablas. Hablas no te importa. Vale. Sí, Y entonces sí. la cosa es que después de ese acuerdo de pleno es cuando Intervención emite su informe de reparos. Y la forma de solucionar los informes de reparos es que vuelve al pleno esa decisión. Sí. La cuestión es que lo que la interventora ponía de manifiesto era una serie de cosas y entre ellas la más llamativa era que no había crédito presupuestario. Entonces, para poder subsanar esa deficiencia, ahora se trae al pleno una modificación presupuestaria. Lo que ahora se está tratando es solamente la modificación presupuestaria para que ese error, ese defecto se subsane. Se lo acaba de explicar. Una vez pase Pero eso, es que soy torpe. Vale. una vez Pues pase listo. eso, es cuando votaremos otra vez en el pleno y entonces es cuando efectivamente entre la documentación figurará el informe de intervención, el informe de secretaría y bueno, los antecedentes que ha habido con Ballarín. Y entonces sí, es cuando oficialmente, digamos, se reconocerá la deuda. Sin duda este es un trámite necesario y va todo hilado y esta modificación presupuestaria se hace para poder pagar esa deuda con Ballarín. Pero ahora esto es solo la modificación presupuestaria. Vale. Sí. La modificación En ese aspecto nosotros daremos un voto de confianza, aunque no pintamos nada con que votemos a favor, porque ya sois mayoría. Entonces, daremos que sí, pero ojo, luego que no se desvíe el dinero y no se le dé a Ballarín. ¿Vale? Con esa salvedad nosotros decimos sí a la modificación. ¿Ese informe de la intervención de cuándo es? Pues no sé qué fecha tiene. Pero es Sí, antes pero de aprobar los este informe de intervención, un segundo. sí. Es antes de aprobar los presupuestos, ¿no? No recuerdo la fecha, la verdad, no recuerdo la fecha. Pero ¿Os puedes? se podría saber, ¿no? Sí, se podría saber. Si es anterior a la aprobación de presupuestos, se podría haber puesto ahí esa partida de 41.000 euros y no hacía falta hacer ninguna modificación presupuestaria. Eso lo trataremos. Eso en los Ya. presupuestos Lo trataremos en el debate posterior. Esa era la voluntad que Ese es tenían, que no un lo pusieron. debate que tendremos posteriormente, que se tendrá cuando se trate el informe de reparo, que es un poco lo que tratábamos de explicar. En el reparo no hay colgo, que no tiene que ver si esta modificación existe. Perdón, hay informe de reparo, no lo pongas en duda porque tienes el informe El informe de y ya reparo está. venía antes con la aprobación, cuando se aprobó y se dieron los votos favorables para pagar a Ballarín. No.
No, y como vamos a tratar el tema más adelante, aclararemos todo. Eso fue así. ¿Vale? Después de aprobar en pleno. Eso Vamos fue a proceder, por supuesto. No, que fue así, otra cosa es lo que quiero decir, fue así. Después de aprobar en el pleno, vino el informe de reparo de Claro, intervenciones. no va a ser antes, Pachi, eso Claro es que lógico. tienen que ser los informes antes. No. Los informes tienen que venir antes al No. secretario. Lo veremos y veremos realmente cuándo fue el informe de reparo. Ahora no es el momento. Es un debate que vamos a tener abierto, que vamos a tener más adelante y ahí podremos ver las fechas, si fue antes y demás. Ahora aprobamos la modificación presupuestaria que, como ha explicado la secretaria, da vía libre o abre el camino para poder tratar el reparo más adelante, en cuanto entre en vigor. ¿Vale? Entonces procedemos a la votación de la modificación presupuestaria. Entonces no habrá reparo. Votos. Si existe partida, no va a haber reparo. ¿Votos a favor? Sí, sí, está claro que sí, José María. 12 votos. Pero que sepáis que es una chapuza. Una chapuza, Coldo, que lo sepáis bien. Bien, pasamos al siguiente punto, moción de UPN. El Grupo Municipal de Unión del Pueblo Navarro, en el Ayuntamiento de Berrioplano, presenta para su debate y votación en pleno la siguiente moción. Exposición de motivos. El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local, ha aprobado una ley foral de reforma de la Administración Local, al que nuestros representantes en el Parlamento de Navarra, durante su tramitación, presentaron una enmienda a la totalidad, que suscribimos desde este Grupo Municipal. Y lo hacemos al considerar que esta ley es una ley política, hecha a medida de Bildu, para controlar las entidades locales de Navarra. Porque esta ley no persigue la prestación de mejores servicios. Porque esta ley no busca abaratar los costes de los servicios. Porque esta ley no promueve la solidaridad y el equilibrio territorial de Navarra. El objetivo de el objetivo de toda la reforma de la administración local debería ser para prestar los mejores servicios a los ciudadanos, al menor coste posible. Y sin embargo, esta ley busca consolidar la dictadura y la política de imposición de Bildu en Navarra, tras una legislatura al frente del Departamento de Administración Local. En esta ley se propone la creación de comarcas y subcomarcas, como mejor combina los intereses de Bildu, y todos los órganos de decisión de las mismas están pensados para favorecerle en todo momento. Sabemos que la reforma de la administración local es una cuestión necesaria a realizar en nuestra comunidad, y como norma importante que es, debe contar con el consenso suficiente, lo que no se consigue con esta ley, que además no recoge sustanciales demandas de las propias entidades locales. Es un despropósito en lo que queda todo por definir. La ley marca unos plazos para el desarrollo y aprobación de las nuevas leyes que serán las que den forma a los nuevos entes, las comarcas. Plazos que con unas elecciones municipales y forales serán imposible el cumplimiento. Cuatripartito ha aprobado esta ley por no romper el acuerdo programático, sin importarles para nada lo que ocurra en nuestros ayuntamientos, concejos y mancomunidades. Han dado su apoyo sin tener firme convencimiento de que esta reforma es buena para Navarra, y no solo para un partido cuyo único objetivo es controlar la administración local y tener el poder de decisión en unos entes cuyos representantes no han sido votados por los electores navarros. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de UPN presenta la siguiente propuesta. El Ayuntamiento de Berrioplano rechaza la ley foral de reforma de la administración local. Pedir su derogación al Gobierno de Navarra porque se ha aprobado con el mínimo consenso. Se ha realizado con imposiciones y no recoge varios puntos y aportaciones que han realizado los municipios y concejos a través de la Federación. Rechazar la creación de comarcas y subcomarcas y la desaparición de agrupaciones de servicios administrativos, así como la anulación competencial de los concejos que propone el proyecto liderado por Bildu. Dar traslado esta moción a los grupos políticos del Parlamento de Navarra, al Director General de Administración Local, a la Presidencia del Gobierno y a todos los medios de comunicación. Y ahora, como complemento, mi compañero va a complementar. No, te hablé ni, luego ya hablé ni. ¿Qué pasa ni? Vale. Entonces, bueno, por todo ello, pues pedimos el voto favorable, aunque, bueno, dado que aquí gobierna quien gobierna, ya sabemos cuál va a ser el voto de algún grupo. Me queda la duda el Partido Socialista, que vota normalmente siempre con ustedes. En el Parlamento votó que no, aquí no sé lo que va a votar.
No, hablo tú. No, como hables tú, no. Habla hoy, y luego hablo yo como segunda. ¿Habla? No vais a hablar nada. No, Plaza habla, ¿no? ¿Vosotros? ¿Entonces hablo yo? No, perdona. Es que yo voy en el turno de H. Bildu. Sí, pues. Digo H. Bildu porque no es Bildu. Sí. Que para no Pero es que existir es que yo como con- Bildu yo con ustedes aparece me 4. confundo Perdona, mucho. Raúl. Aparece se cita en la moción 4 veces, concretamente en 4 frases que me gustaría concretar, no voy a entrar nada más, concretar ejemplos concretos de las 4 afirmaciones o referencias que se hacen sobre EH Bildu. Porque claro, es que si no es imposible, no podemos argumentar ni podemos dar datos ni información sobre juicios de valor. Tienes juicios de valor o quien haya hecho esa moción, pues bueno, eso no es rebatible sin más. Entonces, casos concretos o ejemplos de: es una ley política hecha a medida de Bildu para controlar a las entidades locales de Navarra. Caso concreto, con uno me vale. Esta reforma busca consolidar la dictadura y la política de imposición de Bildu en Navarra. Otro ejemplo, no sé, un caso. En esta ley se propone la creación de cámaras y comarcas y subcomarcas como mejor le conviene a los intereses de Bildu, y todos los órganos de decisión de las mismas están pensados para favorecerle en todo momento. Un ejemplo, una comarca, una subcomarca, cualquier cosa que de alguna manera podamos hablar de algo concreto y ver si es cierto o no. Y por último, anulación competencial de los concejos que propone el proyecto liderado por Bildu. Con un ejemplo de cada una podríamos entablar un debate de algo. Si no, son debates acerca de esa casa es grande, pues sí, te puede parecer grande o pequeña, no lo sé, depende. Entonces, con eso, suficiente. No, es vuestro turno. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, para empezar esta ley yo creo que se ha hecho un poco, en fin, a mí personalmente deprisa y corriendo, ¿no? Y por no romper un acuerdo programático. Pues estaba, una vez que cuando se aprobó la ley, hubo un parlamentario, que lo estuve oyendo, se llama Rubén Velasco, si le conoceréis, de Oray Bay. Este señor explicó un poco lo que era la ley. O sea, y es miembro del equipo de gobierno. Habló de rechazo sindical, falta de consenso, que existirá una incertidumbre de cómo quedará el mapa local, el reparto competencial en el futuro no se sabe. Él dijo además, lo he leído varias veces, lo he oído varias veces y lo he visto, tengo grabado, que tenía que haberse abstenido o haber votado en contra. Pero por no romper un acuerdo programático, pues que tuvo que votar a favor. Para lo visto, le debieron obligar. En fin, y palabras textuales dijo: esta ley es poco ética, poco responsable, incluso temeraria. Dejar al próximo gobierno una ley de este talante, que no va a saber qué hacer con ella. Yo creo que está más claro que agua. Es decir, hasta miembros del equipo de gobierno están en contra de esta ley, y que se aprueba por una cuestión, un acuerdo programático, no se tiene que haber aprobado, y menos justo ahora, prisa corriendo y mal. Porque se aprobó de casualidad. Es que de casualidad. Porque si este chico, Rubén Velasco, de ahora en Bay, vota en contra, no hubiese salido adelante. Está claro. Pero votó porque me imagino que lo obligarían o no tuvo más remedio, por una cuestión de vasallaje político o de no romper un acuerdo programático. Así es la política, pero bueno, a mí este tipo de política no me gusta. Araceli. Bueno, yo voy a decir que, como en otras ocasiones he dicho, creo que esto es un asunto bastante importante y por lo tanto se tiene que defender en el Parlamento y no aquí. Entonces yo creo que el grupo al que represento ya lo ha decidido en el Parlamento y por lo tanto no tengo nada que añadir. Yo soy política profesional y no estoy a nivel para defender esas leyes. Entonces yo no voy a apoyar la moción presentada por UPR. Plazaola. Sí, quería escuchar a Óscar a ver qué nos decía, pero bueno, pues la moción nos
poco indefinida, como decía Coldo. Yo esperaba que Óscar, su experiencia en el sector, digo, pues es que igual nos vas a dar los argumentos que le faltaban a la moción, pero has tenido que recurrir a un parlamentario de Orainbai, que tiene su propia su propio conflicto interno. No sé, la verdad es que bastante más inteligente. Oscar. Me parece que faltan un poco argumentos, ¿no?, para sostener esta moción. Resulta que era una ley que todos, incluido UPN, tenían la condición de que había que cambiar. Sí, eso es algo que lo ha dicho UPN muchas veces. Eso te lo estoy inventando. Creo que todo el mundo estaba de acuerdo en que la ley o la administración local de Navarra estaba anticuada, es una ley de hace 30 años si no me equivoco, y había que modificar. Entonces que cada uno quisiera, digamos, un modelo, ¿no? Pero es así, ¿no? Y ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Pues que UPN y PSN probablemente tampoco no han sido capaces de llevar adelante una modificación que ellos mismos creían necesaria. Y este gobierno sí que lo ha hecho, y lo ha llevado adelante. Evidentemente, como es este gobierno, pues UPN, entre otros, pues desde el primer momento, ¿no?, a pesar de que se estaba en un proceso de participación, donde cada uno podía aportar aquello que le parecía que había que incorporar a la ley, pues UPN desde el primer momento, los alcaldes de UPN desde el primer momento se han negado a participar, o han participado, pero siempre negándose o votando en contra o poniendo obstáculos. Creo que es así, ¿no? Evidentemente podría haber sido mejorable en algunos aspectos, pues que sí, que seguramente son mejorables, pero hay que tener en cuenta que es una ley muy complicada. No es necesario decir aquí la disparidad de municipios, las diferencias socioculturales, económicas que hay en Navarra, es muy complicado, ¿no? Y de hecho, si se quiere hacer participativo, pues todavía complica más el tema, ¿no? En cuanto a la dictadura de H. Bildu, no soy yo quien tengo que defender a H. Bildu, pero creo que fueron el 62% de las entidades locales que votaron a favor de esta modificación de la ley. Yo no sé cuántos ayuntamientos tiene H. Bildu, pero desde luego el 62% no. Por tanto, la dictadura, o sea, somos todos sometidos aquí a H. Bildu, ¿no? Porque las entidades locales no tienen entidad, valga la redundancia, o criterio para votar esto, ¿no? Y luego, por último, se critica que la ley deja abiertos algunos aspectos que se vayan a ir desarrollando en el futuro. Eso yo creo que es incompatible con la imposición. Es decir, que hay algunos aspectos que están abiertos, como por ejemplo la financiación, y otros, pues precisamente va a permitir que gobiernos posteriores, sea quien sean, vayan a poder desarrollar, y seguirá habiendo un proceso participativo y se podrá aportar lo que sea. Nosotros, desde luego, no votaremos a favor de la moción. A ver, ¿no? Otro día tendremos el debate. ¿Otro turno de palabra no tenemos? No lo tiene. Sí, pero eso depende de ti. Sí, tendréis. De ti, ¿Tenéis? Tienes que preguntar tú. ¿Puedo hablar? Sí. ¿Me puede decir usted el costo de cada competencia, de cada comarca? ¿Le puede decir? ¿Yo? Sí. Evidentemente no puedo. No sabe, ¿verdad? Ese es el problema que tiene esta ley. Que se aprueba una ley en lo que lo más importante es el tema económico. Lo más importante es el tema económico y está por definir. ¿Por qué se desarrollará, se complementará en la próxima legislatura, quien esté, o etcétera? Puede estar UPN precisamente para... Sí, pero si está UPN ya sé lo que va a hacer. O sea, lo que quiero decir que el tema es que lo más importante es el tema económico, y luego uno de los puntos, el tema económico, y luego cómo quedaban los trabajadores, porque al agruparse, luego una organización sindical presentó una enmienda, que esa enmienda iba en relación a los secretarios de los ayuntamientos, que esa enmienda se admitió, y ese colectivo de secretarios de ayuntamientos estaban salvaguardados. Pero hay otras muchísimas cosas que está por definir, es una ley a la cual hay que desarrollar leyes individuales para saber cómo queda la comarca, cómo queda... Claro, o sea, entonces, eso ratifica
lo que ha dicho mi compañero, que es una ley que se ha hecho deprisa y corriendo, y se ha aprobado porque hay un programa, o sea, un acuerdo programático que había que cumplir, y entonces ese es el motivo, sin más. Vale. Por apreciación. Vale. De acuerdo. En 2016 empezó, no fue tan pronto. Sí. Y otro día ya discutiremos sobre temas concretos, cuando respondáis a las preguntas que se os han hecho. Pasamos a la votación de la moción de UPN. Votos a favor de la aprobación de la moción. 2. Votos en contra. Abstenciones. Por tanto, queda rechazada la moción. Pasamos al siguiente punto, informaciones diversas. Informaciones de obras. En Artica continúan las obras para la unión de las 2 plazas de María Domínguez y se espera su finalización a lo largo de este mes, en el plazo de un mes. Y por otro lado está prácticamente finalizado el cambio de vallas alrededor de la pista deportiva, también de Artica, y próximamente se acometerá el alumbrado de la misma, ajustándose a los horarios establecidos en el reglamento. Respecto a concursos, el bar de la Casa de Cultura ha sido adjudicado y ya se ha firmado el contrato. En breve, unas 2 semanas, se abrirá de nuevo. Se va a resolver ya en breve el concurso para la elaboración del plan de juventud, en el que creo que hay 4 propuestas, pero no sé, se iba a abrir hoy, pero no sé, bueno, se abrirá próximamente, ¿no? Sí, mañana. Vale. Luego estaba abierto el concurso para la compra o adquisición de un camión, que ha quedado desierto debido a que se indicaba en el mismo que todos los impuestos eran a cargo del vendedor, lo cual incluía también con esa redacción el impuesto de primera matriculación, el cual lo va a pagar el ayuntamiento, pero debido a la redacción, en principio conllevaba que lo pagara el vendedor. Por tanto, se va a corregir la redacción y se va a publicar, entiendo, o la previsión es esta misma semana, junto con el de la barredora. Y se va a comenzar también, en relación con el camión, el proceso de desafectación del camión que tenemos actualmente, para lo cual se va a exponer públicamente antes de llevarlo a comisión y pleno. Tras ello, desafectarlo, bien. Sí, la cosa es que el camión está afecto al servicio público, entonces por su consideración no se puede vender. Entonces, para que eso se pueda vender, primero hay que desafectarlo y entonces se convierte en un bien patrimonial, ¿no? Como si fuera... Pero ¿de cuál estamos hablando? ¿De camión actual? No, del viejo. Actual, el viejo se va a vender. Para venderlo hay que desafectar. ¿Hay que vender el viejo? Sí. ¿No era mejor que dejaríais ahora que ha quedado así desierto hasta las próximas elecciones? Eso no hace falta aquí ese camión. Un camión de 7.000 kilos. No hace falta. No entiendo. Bueno, entonces, para ese proceso, para venderlo, que es decisión política, y ya se está comentado, sí. Ahora ya viene la cuestión de cómo hacerlo, y previamente hay que hacer eso y luego se hará una subasta una vez esté finalizado. Es un tema que se traerá a comisión y a pleno, o sea, no es un tema que haya que llevarlo. No, pero bueno, que se va a tratar. Hacienda y personal, ahí en Hacienda, mejor dicho, tema de ordenanza de plusvalías, se ha modificado la ley de haciendas locales, entonces entre otras cuestiones, han variado los coeficientes máximos para determinados tramos de las plusvalías, y resulta que los coeficientes que tenemos actualmente en vigor, hay 2 tramos en los que se supera dichos límites. Por tanto, va a ser necesario modificar la ordenanza de las plusvalías. Se va a publicar ahora, se va a abrir un proceso participativo para ello. Como todo cambio de ordenanza, es necesario hacer dicho proceso participativo, y posteriormente se traerá a comisión y pleno para tratarlo aquí. Pero hablas de las plusvalías. La ordenanza que regula las plusvalías, sí.
¿Y ahí error o fallo? No, fallo no. Han cambiado los límites de la Ley de Haciendas Locales. El Gobierno de Navarra ha marcado para diferentes tramos o años, marca unos límites máximos, unos coeficientes máximos. Entonces, nosotros en nuestra ordenanza tenemos unos coeficientes aprobados y al modificar esos coeficientes el Gobierno de Navarra y en algunos casos bajarlo, ha quedado nuestro coeficiente por encima del máximo. Entonces tenemos que adaptarnos al cambio que se ha hecho en la ley. Entonces es un proceso que tenemos que hacer ahora. No es que hubiera un error, estaban correctas, pero ahora nos que dejan fuera de sitio, digamos. Luego, este viernes hay convocada 8 de marzo una huelga feminista y en ese sentido en las escuelas infantiles se planteó que se iba a hacer servicios mínimos y demás y bueno, se tuvo una reunión con la dirección de las escuelas, no se consideró un servicio esencial en el sentido de servicios como puedan ser de seguridad, sanidad, etcétera. Entonces no se ha establecido servicios mínimos y como se preveía un alto seguimiento de la huelga, se ha acordado la no prestación del servicio, es decir, no estará cerrada la escuela infantil, pero sí que no recogerán a niños, niñas y de esta forma se garantizará tanto el derecho a la huelga como al trabajo de las empleadas de la escuela infantil. O sea, perdón, entiendo que hay servicios mínimos ahí, entonces. No, no hay servicios mínimos. Irán las que quieran ir. Lo que no se va, no se han establecido servicios mínimos. Preguntaba si el ayuntamiento había marcado servicios mínimos. No se ha considerado servicio esencial de cara a mantener en huelga, entonces no se han establecido servicios mínimos. Entonces, a ver, por explicar un poco más, hay un ratio que marca el Gobierno de Navarra, entonces el problema que se tenía de abrir era que si vamos a suponer que el ratio depende de las edades, pero si es 10 niños, niñas por educadora, si fuera solo una, pues podrían entrar 10, pero la 1/10 habría que decirle que no entra. Entonces considerábamos que eso también iba a ser un trastorno mayor, por tanto se ha optado por la opción de decir, bueno, se puede trabajará quien quiera trabajar, pero no cuidando pues labores internas que tengan y demás, y ya con un plazo de una semana se ha comunicado a las familias que ese día no va a haber ese servicio, no se va a prestar el servicio. Por otro lado, se está elaborando el nuevo mapa escolar. Hoy se ha tenido una reunión con el director general de Educación y a la cual también han acudido representantes de la Asociación por una Educación Pública de Calidad para tratar ese nuevo mapa escolar, sobre todo en lo referente a Artica, porque bueno, el resto de concejos tienen claro el centro de referencia tanto en primaria como infantil primaria como secundaria. Entonces se ha expuesto la situación de Artica y en concreto se ha trasladado la conveniencia o la postura favorable a tener como centro de referencia en secundaria el Instituto de Berriozar. Entonces, bueno, van a analizar el tema de cara a estudiar si el centro, unas posibles doble adscripción, es decir, que desde Ustinchuri también se pueda ir a Berriozar, etcétera. Bueno, se va a estudiar el tema desde el Departamento de Educación. Por otro lado, mañana comienza el plazo para presentar solicitudes a las 14 nuevas huertas comunitarias de Artica y a una libre que hay en Berriosuso. Entonces el plazo va a ir desde mañana día 6 hasta el 14, próximo jueves, y posteriormente, ya hablo de memoria, pero creo que el 21 de marzo se hará el sorteo con las solicitudes que haya habido y demás, y bueno, el proceso que conlleve luego. Esta semana que viene también, el lunes 11 de marzo, se va a poner en marcha el nuevo consultorio de Berrioplano. Ya está prácticamente todo preparado, queda llevar alguna cosa más y demás, pero bueno, ya está acordado y a partir del lunes que viene comenzará a funcionar. Y por último, comentar que este fin de semana continúan los carnavales de la Cendea, tras la celebración el viernes pasado en Artica. Este sábado se celebrará aquí en Berrioplano
día de carnaval, y ya hay alrededor de 470 personas apuntadas para la comida que se celebrará en el frontón. Entonces también invitar a todas aquellas personas que quieran asistir, pues que asistan. Y sin más pasaríamos a ruegos y preguntas. No se habla nada. Sí, Sí. ya como estamos ya al final de la legislatura, ya quería hacer algunas preguntas. Bueno, la primera pregunta es cómo está el recurso de la plantilla orgánica de la anulación del Tribunal Administrativo de Navarra. Si ese recurso va adelante o no va adelante, no sabemos cómo está, si se llevó o no se llevó, o cómo está. Esa sería la primera pregunta. Luego también tenemos otra pregunta que haceros, que es el tema de la mancomunidad de la comarca Pamplona, que cuando se inició esta legislatura, como ya hubo aquel debate con Luis Miranda, contigo y tal, de que los 4 años anteriores, de que sí que se había hecho, que había estado yo y tal. Entonces quiero saber un poco también ya cómo está al día de hoy la mancomunidad, si habéis cambiado los estatutos de la mancomunidad para que Berrio Plano esté dentro de los 4 años sin depender de ningún otro ayuntamiento. Eso es más tema, se me quedó grabado con Luis Miranda, que dijo, como yo no había hecho nada en 4 años y ahora venís vosotros a cambiar esto, pues quiero saber un poco cómo está, si habéis cambiado los estatutos y al día de hoy quién es el representante de la mancomunidad, si sigue siendo Berrio Plano o es otro ayuntamiento. Esa es otra pregunta. El tema de la biblioteca también, se iba a cambiar o se iba al gobierno de Navarra, no sé cómo está el día de hoy, no sé si se ha hecho, se han hecho las gestiones, si la biblioteca sigue siendo de Berrio Plano, que creo que seguirá, y la persona que está también seguirá siendo trabajadora de Berrio Plano. Y eso también, como se iba a trabajar y lo ibais a trabajar y posiblemente lo ibais a cambiar, no sé si está o cómo lleváis el tema. Esa es otra pregunta, ¿vale? Luego había otra, transferencias corrientes. Transferencias corrientes, antiguo secretario, aquí se pegó el moco de que, bueno, esto era la leche y tal, que había que cambiar, Berrio Plano le correspondería el doble, yo le aplaudí, le felicité, vosotros entrasteis a juego con él diciendo sí, esto vamos a ver. No sé cómo está el día de hoy, transferencias corrientes, seguimos en la misma cuantía, parecía que subirá lo que sube cada año, digo yo, o si se cobra ya el doble, por lo que he visto en presupuestos, no. No sé si hay mejoras o no hay mejoras en ese aspecto, ¿vale? Y luego, tema Berriozar, con el Monte San Cristóbal también, que estaba aquí en la bronca que había, que el tema de que, bueno, Berriozar reclamaba aquello y tal, no sé cómo está al final el día de hoy. Esas preguntas. Joder, has tirado de archivo, ¿eh? Sí, con ganas. Claro, sacasteis pecho aquí. Ahora ha venido aquí el cambio. Ahora vamos a ver el cambio. ¿Dónde está el cambio? Y a ver lo que veis. ¿Hacéis todos o por grupos? No recuerdo. A mí me da igual. Por grupos. Respondo al grupo, ¿no? Responde. Bien. No sé, plantilla orgánica. A lo mejor explicas tú de dónde estamos, en qué momento estamos. El recurso de la plantilla orgánica, después de la resolución del TAN, se recurrió la plantilla orgánica a la sala de lo contencioso. Aquí ha habido un peregrinación que se le llama de órganos, porque el TAN nos dirigía a la sala de lo contencioso, que son 3 jueces. De la sala nos dijeron que no era reglamento y que era acto, entonces nos han remitido al juzgado y digamos en todo ese tiempo, o sea, desde que se tomó la decisión de recurrir hasta ahora se ha estado con eso. Hace poco es cuando se presentó ya la demanda por el abogado que lleva este asunto y todavía no se sabe nada. ¿Qué abogado lleva este asunto? Unai Iturriot. Del ayuntamiento. Eso es nuevo. Es contratado nuevo. Sí. No, tampoco sabemos. Vale. Pero al día de hoy, ¿cómo está? Es que tampoco nos ha sacado nada. O sea, la cosa es que se acaba de presentar la demanda. Dentro de poco se supone que dentro de poco, pues finales de marzo o así, se espera que se conozca si dan la suspensión o no, porque se pidió la suspensión de la resolución del TAN. Es decir, que algunas cosas, hasta que no recaiga la sentencia, sigan como estaban. Entonces, ahí habrá cierta información, si el juez da o no la suspensión, y luego habrá que esperar a la sentencia. ¿La suspensión? ¿Qué es la suspensión? La suspensión es la suspensión de la eficacia de la resolución del TAN. Es decir, la resolución del TAN tacha la preceptividad de euskera en algunos sitios. 6 plazas. Y entonces se ha pedido que esa decisión que toma el TAN se suspenda hasta que haya sentencia. Entonces,
ahora estamos todavía en el paso. Perdona, esas peticiones del ayuntamiento. Sí. Entonces, ahora todavía estamos en el paso en el que el juez tiene que decidir si suspende o no suspende. Pero la tramitación va adelante. Pero la tramitación va adelante. Y la sentencia, pues eso, no sabemos cuándo será. Eso no sabemos, pero bueno, por saber cómo estaba el día. A ver, ¿cuál va más? Más. Mancomunidad, representante, no, el representante ya no es de Berrioplano, eran 2 años y finalizó. ¿Quién es ahora? Pues no te sé decir de qué pueblo es concretamente. De qué pueblo que representa, el representante de qué pueblo es, no sé. Por favor. Y luego la mancomunidad, los estatutos. ¿Habéis cambiado? ¿Te suena algo lo del mapa local? Sí. Pues se regirá por la ley del mapa local, se creará un nuevo ente que absorberá y sustituirá a lo que es la mancomunidad. O sea, es algo que en ese sentido ya está aprobado y habrá que hacer la ley de creación de la comarca, que ya será a lo largo del año que viene. No sé, parece que está todo hecho y mañana empieza ya todo el plan. Ahora creo que empieza lo peor, pero bueno. Ahora crea la Constitución, ahora se desarrollarán bajo ley específica cada una de las leyes, o se creará cada una de las comarcas, entre ellas la de Pamplona, que sustituirá a la mancomunidad. Y otra pregunta. Entonces, en este caso concreto, que es la pregunta que te he hecho, y como estamos, el tema tú en este caso has defendido el tema de los estatutos, porque claro, ahí mancomunidad no. Te he contestado ya porque el planteamiento de los estatutos no tenía sentido en el momento en que se veía hacia dónde iba el mapa local. Bibliotecaria, en su día se informó de las conversaciones que se habían tenido con el gobierno de Navarra, con la consejería y demás. Se informó que se ponía en marcha el proceso para sacar la oposición de la plaza de bibliotecaria de la Casa de Cultura en colaboración con la red de bibliotecas, y se informó también que esa plaza era municipal y iba a seguir siendo municipal. Eso es. Pues, bueno, yo también tiro de archivo. Y no, es que tú me has preguntado si es una plaza del ayuntamiento o del gobierno de Navarra. Bueno, pues he entendido mal. Bueno, y entonces, ¿dónde está? Que es la plaza municipal. Vale, entonces, la cuestión es, ¿dónde estamos? El gobierno de Navarra, la biblioteca, por eso era el tema. No, el gobierno de Navarra no asume la biblioteca en ningún caso, nunca ha estado en cuestión eso. Nunca ha estado eso en cuestión. La plaza de la bibliotecaria. La biblioteca está en la red de bibliotecas como ha estado siempre. Y ya está. Y entonces el proceso se paró cuando la resolución del TAN respecto a la plantilla orgánica. Antes de saber la resolución, se paró por el anterior secretario, y ahora se ha vuelto a retomar el contacto con Red de Bibliotecas para poner en marcha de nuevo la oposición. Entonces esperamos a lo largo de este mes tener noticias e informaremos en lo que es la Comisión de Hacienda y Personal. Más transferencias corrientes. Aquí hubo cambios. Una cosa es, hubo cambios, y ya hubo cambios el año pasado. Importantes además, porque efectivamente hay una discriminación, salimos perjudicados en la aplicación de la fórmula que se hace que está establecida para el reparto de las transferencias corrientes, por el hecho de que el dinero que hay se reparte entre todos con un criterio de nadie puede recibir menos de lo que recibió el ejercicio anterior. Entonces, aunque a nosotros nos corresponde más, no hay dinero y entonces no conseguimos ese incremento. Estaba establecido, y no me acuerdo de los tipos, pero estaba establecido unas subidas anuales, y entonces ya el año pasado el gobierno de Navarra incrementó esa subida en un porcentaje mayor. Lo que se hizo fue hacer ese incremento como se hacía en años anteriores cuando había, porque en los últimos años del anterior gobierno no hubo ni incremento, ni el que estaba establecido. El
el reparto de ese incremento se hacía de forma proporcional a lo que cada uno ya cobraba. Y entonces, si vamos a suponer era un 2% y ahora o el gobierno de Navarra amplió al 3,5%, lo que se hizo fue el 2% se sigue repartiendo proporcional a todos los municipios y ese 1,5% se lo reparten exclusivamente a aquellos municipios que salen perjudicados, es decir, que ingresan menos de lo que en teoría deberían ingresar en base a la fórmula. Entonces, no se ha llegado a esa duplicar, que está por ver, pero que era dicho a grosso modo lo que decía el secretario anterior, efectivamente, no se llega a eso, pero sí que se ha incrementado por encima de lo que se iba incrementando y por encima de lo que se incrementa o lo que han incrementado otros municipios. Entonces, no se ha solventado, pero se ha paliado en parte. Y luego, respecto a Berriozar, no hay novedades. No hay ninguna novedad respecto al tema de Ezkaba con Berriozar. Pero eso como está parado, no hay novedades, pero... No hay novedades, está parado. No te sé decir ahora mismo. O sea, está parado por lo que nosotros conocemos o por lo que yo conozco. Oficialmente no hay nada. La fórmula era ir a... Bueno, era una reivindicación suya que nosotros en principio no hicimos... O sea, dijimos, bueno, pues esto tratarlo en administración local o lo que fuera y ahí se paró el tema y les procede a ir. Por eso, pues ya está. No. Nada. ¿Más preguntas? Sí. Vamos. ¿Cuánto ha costado el consultorio? ¿Esa? ¿Así de memoria? Pues no te sé decir, si no lo tengo aquí apuntado. O si no lo saben... si no lo saben urbanismo, yo no te lo sé. No tengo la cifra aquí. Aproximadamente 196 hemos recibido. ¿Cuánto, perdón? 196 creo, pero exactamente no sabría decirlo. Habría que mirarlo. Pero es una factura definitiva, ¿no? Que sí. Todas las obras, Una cosa es que no te sepamos decir ahora lo que es No, que estoy diciendo y otra es que no sepa el ayuntamiento lo que es. Yo te digo, ahora mismo no lo sabemos. Nadie lo que ha costado es una cosa... Pues no, aquí no sabemos de memoria lo que ha costado el consultorio. Pero queda anotado y te daremos respuesta. No, a mí no, a todos. Sí, pero daremos respuesta en el pleno, en el próximo pleno daremos respuesta pública de lo que ha costado. Pero vaya, no sabemos eso. Sí, ¿no? Lo que están diciendo. En el entorno de 200.000 euros, de los cuales nos han subvencionado 196.000. 196 nos han subvencionado y un poco más. Pero os daremos la cifra exacta con todos con todo el detalle. Vale. ¿Alguna más? ¿UPN? Quería preguntar a ver cómo está el conflicto de competencias de la limpieza de Artica, ayuntamiento-concejo, porque lo último que se comentó y se dijo que administración local iba a dictaminar, iba a decir cómo está el tema. ¿Más preguntas? Bien, bueno, el conflicto de competencia no es solo de la limpieza, pero bueno, sabiendo a qué te refieres, está en manos de la administración local, estaba quien también, y a la vista de que el concejo de Artica había llevado la cuestión al contencioso, entonces la administración local en primer lugar hizo una comunicación al ayuntamiento indicando que no iba a entrar a decidir o a emitir un informe indicando de quién era la competencia. ¿No? Que estaba claro que administración entonces se le hizo llegar a administración local la resolución del contencioso para que tuvieran toda la información, porque el contencioso ya se pronunció respecto a la suspensión cautelarísima y la suspensión cautelar que solicitaba el concejo de Artica, y entonces ellos dieron esa información sin conocer esas resoluciones, se les ha hecho llegar y estamos a la espera de su decisión. ¿De la decisión de la administración local o lo que pasa en el contencioso? No, de la administración local. No, yo creo que estás equivocado, pero bueno. Hombre, ya te puedo decir que no estoy equivocado. Yo sé lo que hemos hecho.
el día 9 de enero se remite por parte del ayuntamiento... Perdona, me has hecho una pregunta, bueno, te he respondido. Te he respondido lo que hemos hecho y en qué momento está. Vale, vale. Lo que Bueno, ha pasado tú antes... dices que sí, pues yo te digo que no. Sí, ya que, te has recordado. que- Pues Ya que has recordado lo de... ¿Pero está en el contencioso por el Concejo o no? Sí, claro. Sí, Y entonces lo acabo de administración local ha dicho que no hace, no remite por eso me he perdido, por eso. ninguna resolución porque precisamente el Concejo de Ártica lo ha metido al contencioso. efectivamente es lo que acabo de decir. No lo Solo que te he añadido otra información que no sé si conocías o no, pero lo que tú has dicho es exactamente lo mismo que yo he dicho. No cambia ni una coma. O sea, No, como está grabado, miremos. pues eso, lo vuelves a escuchar. Lo vuelves a escuchar y ya está. Ah, para eso está. No sabía. Más Sí, preguntas, está eso Óscar. para grabar, Venga, no vale. sabía. Raúl, Óscar. José. Joder, qué listo. Es el mar. Araceli. Vale, vale. Aquí los listos vosotros, los tontos nosotros. Perdón, vale. Venga ya. Oye, vale, por favor. Araceli. Yo no he recibido ninguna notificación por parte de salud de que el consultorio se va a abrir y por tanto que tengo que venir a realizar. No sé si estáis al tanto, si se están enviando o no. O sea, hay gente que ya las está recibiendo, ¿sabes? No tengo constancia de que nadie la ha recibido, pero eso es el departamento de atención primaria quien va a enviar a todos los usuarios. Me imagino que la semana llegará. Eso Si es se un abre el tema- lunes, ¿aún nos va a mandar? Sí, sí, No pues sé, yo no digo que ese les hayan compromiso mandado, existe. Eso Yo es, solo digo que yo personalmente no la he recibido, pero bueno, yo... O sea, quiero decir que en los pueblos Debería faltan llegar muchas esta cartas, llegan muchas cartas tarde, van al buzón del vecino, entonces por eso pregunto si alguien la ha recibido o si se está notificando. ponerte que no es el ayuntamiento quien notifica, No, ya, sino sí, que es ya. salud. Sí, Es salud. ya sé que es salud, pero bueno. Y que dijo la semana pasada que iba a enviar a todos los usuarios la notificación y me imagino que estará O sea, la va a enviar... a caer. Pero la verdad es que no. Ojo de su organización, eso, ¿no? Abrir el lunes, o sin mandar. No, Me ha mandado. Lo que pasa es que no me ha llegado a más de un Bueno, semana- vale. Que funciona muy bien la sanidad. Vale. Bueno, entonces con esto damos por finalizado el pleno y pasamos a